Bueno amigos, les quiero contar rápidamente la historia que ya muchos conocen. Yo no sé si, pues yo sé que ya mucha gente la ha escuchado porque el otro día hice un Instagram video acá un Instagram video y pues mucha gente vio lo de la historia de gerente a mochilero. Se las quiero contar. Aquí en la parte izquierda ven a Juan Fernando Campo, gerente de marketing. En la parte derecha ven a Juanito Viajero, que es la misma persona, en la montaña de 7 colores, digamos que con una vida un poquito diferente ya después de 3 años de estar viajando por el mundo. Entonces les quiero contar esa historia porque mucha gente todos los días me pregunta, cuéntame esa historia, por favor, que cuéntame esa historia. Entonces voy a contarla rápidamente. Yo sé que ya muchos la han escuchado, pero la voy a contar nuevamente para que la puedan escuchar. Bueno, yo les quiero contar que yo soy un ingeniero de sistemas, ¿sí? Así no parezca, ingeniero de sistemas. Fui consultor en seguridad de la información, gerente de proyectos. Estudié muchísimo, fui una persona súper académica. Y en mi último trabajo trabajé como gerente de marketing en una multinacional en Panamá. Yo iba a Panamá a trabajar, digamos que en el cargo de mis sueños para ser un director de marketing. Entonces estaba con ese sueño, había ido a darlo todo a Panamá. Sin embargo, en el camino me tropecé con muchas cosas, llegué con ese sueño, pero en el camino me di cuenta que no era lo que yo quería hacer con mi vida. Cuando llegué a Panamá, el primer día, el presidente de la empresa me hizo una promesa a mí y me dijo: Juan, si tú cumples los resultados de tu cargo como gerente de marketing, tú vas a tener un ascenso y vas a ser promovido el próximo año. Entonces yo me había, digamos que mentalizado con esa promesa que él me hizo y dije, sí o sí, voy a cumplir los resultados de mi cargo para poder tener ese ascenso como yo quería, porque era mi sueño ser director de marketing. Entonces en el camino me encontré con muchas cosas, me encontré con una vida que no me gustaba, una vida un poquito deprimente, solamente enfocado en el trabajo, solamente trabajo. Llegaba a las 5 de la mañana al trabajo, a las 6 de la mañana me iba a las 8 de la noche, daba absolutamente todo en pro de demostrar cosas y tenía además demasiadas responsabilidades, porque mi trabajo era un cargo regional y manejaba toda la región de Centroamérica, del Caribe y parte de Sudamérica, entonces la responsabilidad era impresionante, ¿sí? En el camino vi la historia de mi jefe, que lo tenía al lado como director de marketing, y no me gustaba lo que veía porque lo veía él en una vida demasiado estresante. Nadie lo quería en la empresa, tenía demasiadísima responsabilidad, así que, no sé, a mí eso me generaba como un vacío por dentro porque él era mi modelo a seguir y yo no quería parecerme a él por lo que estaba viendo. Entonces en ese camino durante ese año, en el 2015, me di cuenta que no era lo que quería. Tuve un viaje a México y cuando estuve en México, en fecha de muertos, eso fue en noviembre del 2015, tuve una experiencia demasiado bonita, nuevamente recuperé un poco lo de mis viajes que había perdido por el trabajo y me encantó estar en Ciudad de México, en Puebla, en Cancún, haciendo mochilero, utilizando couchsurfing, hostaleando, haciendo turismo de todo, y luego regresé a Panamá y me choqué nuevamente con esa vida, ¿sí? Y en ese momento me comencé a preguntar, Juan, ¿qué estás haciendo con tu vida? A mí no me gusta lo que estoy viviendo, pero no sabía qué decisiones que tenía que tomar para cambiar el rumbo de mi vida. Yo en ese momento descubrí, tuve un clic por dentro de que los viajes me gustaban, pero no sabía cómo vivir viajando, ¿sí? Eso nadie lo sabe porque nadie en la vida nos explica a cómo vivir viajando. Entonces empecé a ver videos en YouTube, de Instagramers, de YouTubers, de bloggers, y me comencé a inspirar, y como yo había estudiado marketing, sabía que en ese camino había algo que se podía hacer. Yo veía los videos en vivo de unos YouTubers y ellos ganaban muchos me gusta por esas reproducciones, y yo sabía que en el fondo eso significaba dinero, aceptación, creación de marca y muchos conceptos. Entonces comencé a preguntarme cómo podía yo hacerlo siendo un poquito diferente. Entonces hice también un clic ahí y dije, bueno, Juan, a ti te gusta viajar, pero vas a hacerlo un poquito diferente. Vas a contar tu historia porque en este momento tú eres un empleado insatisfecho, triste, aburrido de lo que estás haciendo. Además, yo en el fondo quería hacer algo de labor social, algo que nunca había hecho. Entonces también dije, bueno, puede ser el viajero que está insatisfecho, pero también que le gusta la labor social y puede ir a hacerse voluntariados por el mundo.
También pensé, Juan es un poquito espiritual y puede conectar, puede hacer como muchas cosas, y entre todo eso podemos crear un concepto de viajero, ¿sí? Que sea diferente y que pueda enganchar de pronto con su historia. Entonces simplemente lo pensé, llegó el 31 de diciembre del 2015 y en ese momento hice la promesa. A las 12 de la noche me comí las 12 uvas y dije, Juan, en el 2016 tu vida tiene que cambiar, esto no puede seguir así, tienes que encontrar el propósito de tu vida, que viniste al mundo. Me hice esos propósitos de que iba a cambiar sí o sí durante el 2016. Entonces me metí en la película de eso. Mi mamá en ese momento me entregó el libro del monje que vendió su Ferrari, el libro que transformó también mi vida y que me dio las herramientas para hacerlo. Por esa razón también tengo aquí este libro que también es del mismo autor y que me va a ayudar a transformar pues muchas cosas. Entonces ese libro recuerdo que lo leí como 4 veces, lo subrayé, lo escuché como 4 veces también, le hice un plan de acción, todo, y lo implementé a vivir mi vida todos los días basado en ese libro. Y comencé a generar cambios día a día, ¿sí? Con esa rutina que había escrito y definido de que iba a cambiar a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel de nutrición, a nivel de mi proyecto de vida que quería crear, a nivel del trabajo, a nivel de mis pensamientos, de muchas variables, decidí que lo podía hacer. Entonces creé la rutina y comencé a cambiar poco a poco. Tuve unas vacaciones en febrero del 2016, unas vacaciones a El Salar de Uyuni, por el altiplano boliviano, en San Pedro de Atacama, en el lago Titicaca, en Cusco, en Huacachina, en muchas partes, y ese viaje me conectó aún más que el de México porque ya sentía que el camino mío estaba por ahí, por los viajes. Entonces ya ese viaje fue más importante porque digamos que reafirmó dentro de mí que ese era mi camino. Volví nuevamente al trabajo en Panamá y ya, obviamente ya sabía que no era mi espacio. Aparte de mi jefe en ese momento no hacía sino putearme todo el tiempo por todas las cosas que estaban pasando en la oficina, porque me veía a mí tan tranquilo y tan feliz y él quería de alguna forma arruinar todo eso que yo estaba viviendo. Entonces todo se volvió insoportable, llegó el momento del ascenso. ¿Se acuerdan que les decía al principio que a mí me habían hecho una promesa, la promesa del ascenso si yo cumplía los objetivos? Pues yo les cuento que yo cumplí los objetivos porque es que me quebré el culo trabajando, se los juro, me lo quebré. Entonces yo cumplí los objetivos, la calificación de mi jefe era muy buena, era excelente porque yo lo había dado absolutamente todo. Y llega la empresa y me dice, no, resulta que te vamos a dar el aumento del 2% únicamente porque es que la casa matriz no te permite eso, no permite aumentar más. Así que muy bien, Juan, excelente, palmadita en el hombro, sigue trabajando así y el próximo año podemos mirar a ver qué se puede hacer para tu ascenso. Eso fue el 31 de marzo del 2016. En ese momento yo dije, ese fue el momento en que toqué el infierno y al día siguiente o esa misma noche tomé la decisión de que iba a cambiar mi vida, ¿sí? Entonces decidí cambiar mi vida y en ese momento decidí que iba a crear un proyecto, ese proyecto con el que había soñado antes, que les acabo de contar, y decidí crearlo, hacerlo real. Creé a Juanito Viajero, le puse el nombre de Juanito Viajero en honor a mi abuelita que siempre me decía Juanito, también porque parecía un poquito más tierno el nombre. Comencé a crear una cantidad de estrategias para poder conseguir seguidores. Fueron muchísimas cosas las que tuve que hacer para darme a conocer en ese momento, pero fue necesario. Y yo sé que esa decisión fue la que en este momento me permite tener una vida de viajes, una vida maravillosa. Les voy a contar, pues ya la he contado también mucho, pero se las voy a repetir. Una de las estrategias que utilicé